Gracias por acompañarnos una vez más en Historias sobre la Noche, querida comunidad, de corazón. Gracias por estar aquí y por seguir formando parte de este rincón tan nuestro. Como siempre, espero que estén disfrutando de un momento de paz y que todo vaya bien para que puedan sumergirse de lleno en estas historias. Y si hoy no es uno de esos días fáciles, si cargas con alguna pesadumbre en el alma o te espera una semana cargada de sombras, quiero enviarte un abrazo muy cálido, no solo de mi parte, sino de toda esta gran familia que habita este espacio. Espero que sientas nuestro cariño y que sepas que no estás a solas en la oscuridad. Por ahora, olvida tus preocupaciones y entrégate estos minutos de misterio y escalofríos. Relájate, ponte cómodo, siente cómo el aire se vuelve más denso a tu alrededor y déjate envolver por los relatos que hemos preparado. Es momento de adentrarnos juntos, con el corazón acelerado en nuevas historias sobre la noche. ¿Todo listo para entrar en los siguientes? Historias sobre la noche. Les escribo desde Monterrey, Nuevo León. Me armé de valor para contarles esto luego de escuchar una recopilación de sucesos vividos por choferes de aplicación. Yo trabajé en esta ciudad un par de años como conductor de plataforma y prefería siempre los turnos nocturnos. A pesar de haber tenido un par de encuentros inquietantes y extraños, seguía manejando bajo el manto de la noche. Lo que les voy a relatar ocurrió en una madrugada de tormenta, de esas en las que todo el mundo prefiere encerrarse, pero que, para nosotros, representan una oportunidad de oro para conseguir más viajes. Eran las 3 de la mañana cuando me cayó un pedido. Empezaba en una colonia, perdida en las orillas de la ciudad, y terminaba justo en el centro. Un trayecto largo. Llegué al punto y recogí a la persona. Era una mujer de unos 60 años de edad, en apariencia, de lo más normal. Se despidió de alguien en la penumbra y se subió a mí. Coge. La plática surgió con naturalidad, hablando de cosas triviales, del clima inclemente, de cómo me iba en el trabajo y asuntos así. Al acercarme al destino a media cuadra, la mujer me pidió con una voz algo gélida que la bajara antes de llegar, que me detuviera en la esquina sin entrar a esa calle. Yo insistí en llevarla hasta la puerta, hasta donde indicaba la aplicación. Es que seguía lloviendo a cántaros y la calle se veía demasiado oscura. Era un abismo peligroso para dejarla sola, pero ella no aceptó. Me pidió con una firmeza que me heló la sangre que la dejara bajar ahí. Di por terminado el viaje. La vi bajar con cautela y me pagó. Me agradeció y, con un tono que me puso los pelos de punta, me dijo que cuidara a mis hijas. Y ahí fue cuando caí en la cuenta de que yo jamás le había mencionado que las tenía. Tengo 2 hijas. Aquello me hizo girarme, y al verla, casi pierdo el sentido del puro terror. Ya no era la mujer de 60 años que se había subido al coche. Vi a una mujer de unos 25 años, y contemplé con total claridad cómo bajaba del vehículo y se perdía por esa maldita calle. No pude contenerme. Metí la reversa para volver a verla, pero aunque solo habían pasado 12 segundos, en la calle, nadie. La calle donde se había metido estaba completamente sumida en una oscuridad opresiva, vacía, y no había ni un solo rincón, ni una sombra, en el que hubiera podido ocultarse. Me alejé de allí a toda prisa y me detuve en una de esas tiendas de conveniencia que permanecen abiertas toda la noche, para comprar un café, intentar calmar el pulso y encender un cigarrillo para ver si mis manos dejaban de temblar. Al final, preferí irme a casa a descansar, pero entonces ocurrió algo igual de perturbador. Al día siguiente, al revisar el historial de mis viajes, aquel último trayecto no aparecía por ninguna parte. Llamé a soporte ya que estaba en medio de un reto donde debía completar cierto número de servicios para ganar una bonificación, pero ese viaje no figuraba en el sistema. Me quedaría corto por un solo viaje y me dolía el bolsillo. Les expliqué que había un viaje que no se había contabilizado, creyendo que era simplemente un error técnico de la aplicación. Pero la persona que me atendió
Entró a mi cuenta para verificarlo y me dijo, con voz gélida, que no tenía registro alguno de ese trayecto. Al ver que no me daban solución, decidí escribir a soporte técnico. Revisaron los datos, la ubicación, el destino, la hora exacta, y la respuesta fue la misma. Ese viaje nunca existió, no existió. Era como si jamás hubiera ocurrido, como si hubiera estado alucinando. No quiero dormir, no puedo. Incluso intentar hacerlo de día o con toda la habitación iluminada se ha vuelto algo imposible, una tortura, porque no quiero dormir, no quiero soñar, no. Necesito contarlo, necesito recordar. Me mudé a la Ciudad de México hace unos 5 años. Al principio todo fue un caos, algo difícil, pero con el tiempo terminé acostumbrándome. Unos meses después de llegar, por fin conseguí mi primer empleo. Es un lugar increíblemente tranquilo, aunque me aterraba tener que estar en el cuarto piso por culpa de los temblores. Apenas unos meses después de haber empezado a trabajar, viví mi primer sismo. Aunque ya era de noche, recuerdo que ese día tenía un antojo tremendo de cenar algo y no lograba conciliar el sueño cuando, de pronto, escuché la alerta sísmica. Me paralicé del miedo, algo normal para alguien que toda su vida vivió en una zona donde jamás, ni una sola vez, había sentido un temblor. Gracias a una vecina logré calmarme y pude superar aquel ataque de pánico. Después, todo volvió a la normalidad, y semanas más tarde, en el trabajo, nos preparamos para el simulacro de sismo. Intenté no alterarme, porque el simple hecho de escuchar la alerta me pone los nervios de punta, pero seguí todos los protocolos al pie de la letra. Todo salió bien y, de hecho, me sentí mucho más segura. Sin embargo, no estaba preparada para lo que ocurriría apenas un rato después. Mi escritorio estaba cerca de la ventana. No justo al lado, pero sí lo suficientemente cerca como para que a veces me distrajera mirando hacia afuera. Justo enfrente podía ver un edificio viejo. Al parecer estaba abandonado. Tenía algunas ventanas rotas y jamás, ni una sola noche, se veía una pizca de luz. Podía pasarme horas contemplándolo, perdiéndome en la oscuridad profunda que se tragaba todo a través de aquellos cristales sucios. Y ese día no fue la excepción. Estaba mirando el edificio sin pensar en nada, solo mirando, cuando de repente, por el rabillo del ojo, vi que en el marco de una puerta, en el interior de aquel lugar, algo se movió. Creí ver una sombra que se asomaba por ahí. Me tomó tan desprevenida que, de inmediato, abrí los ojos, tratando de procesar lo que mis ojos veían en ese lugar, pero ya no quedaba nada, solo el vacío. Intenté convencerme de que solo había sido una mala pasada de mi imaginación, y volví al trabajo, pero el miedo no se iba. De repente, otra vez por el rabillo del ojo, vi un movimiento extraño en aquel edificio en ruinas. Música tensa y envolvente. Traté de ignorarlo. Quizás solo estaba agotada, y mi mente me estaba jugando una broma pesada, pero la curiosidad pudo más que mi cordura. Terminé volteando, y esta vez sí pude distinguir a alguien con claridad, una figura, un hombre que parecía estar recorriendo el edificio a oscuras, como si conociera cada rincón de ese lugar maldito. Me quedé helada observándolo. El edificio seguía a oscuras. Recorrí cada ventana con la mirada, buscando alguna señal, esperando que algo más apareciera en otro ventanal, pero al regresar la vista a donde estaba aquel hombre, me di cuenta de algo que me paralizó el corazón. Él también me estaba mirando fijamente. Al sentir su mirada, desvié la vista hacia mi monitor, temblando, tratando de fingir que no pasaba nada. Justo cuando intentaba concentrarme, sentí un sutil movimiento. Pensé que sería el paso de algún camión pesado cerca, pues cuando pasan a toda velocidad por la calle, hacen que las paredes del edificio vibren con fuerza. El temblor debería haberse detenido, pero no fue así. El movimiento seguía, más intenso y violento. De pronto, la alarma empezó a aullar, ensordecedora.
y todos en la oficina estallaron en un ataque de pánico. Aunque las órdenes eran mantener la calma, era imposible. Los nervios me invadieron por completo y comencé a correr hacia la salida, desesperada por escapar. Me quedé helada al darme cuenta de algo aterrador, que el suelo se movía tanto que apenas podía caminar. Finalmente, logré llegar al punto de encuentro afuera. Desde ahí se veía claramente la entrada del edificio, aquel donde había visto a ese hombre hace un momento, pero la puerta principal estaba sellada, cerrada, con una cadena gruesa y un candado oxidado. En ese instante un escalofrío me recorrió la espalda. Me angustiaba pensar que él no podría salir a tiempo, y al ser ese edificio tan viejo y frágil, temía lo peor, por si quedábamos atrapados. Mientras todo comenzaba a derrumbarse, empecé a mirar hacia arriba, desesperada por encontrarlo a través de las ventanas, por darme cuenta de si aquel hombre seguía ahí, y entonces lo vi, asomándose por un ventanal, acercándose peligrosamente al borde desde aquel cuarto piso. Giró la cabeza para fijar sus ojos en mí y luego, simplemente, saltó. Lancé un grito, aparté la mirada aterrorizada y comencé a llorar. Una compañera se acercó a mí y me abrazó y me dijo que todo iba a estar bien, que por favor, pasara lo que pasara con el temblor, no me asustara. Y, con la voz hecha pedazos, le pregunté, «¿El señor? ¿Viste al señor del edificio blanco?» Ella solo insistía en que me calmara. Abrí los ojos, mirando a mi alrededor, y fue cuando sentí un escalofrío. Era como si nadie más se hubiera dado cuenta de nada. Me quedé paralizada, reviviendo una y otra vez la mirada gélida de aquel hombre justo antes de saltar. Un rato después, nos informaron que no podíamos entrar al edificio hasta que Protección Civil nos diera luz verde, pero que, afortunadamente, en nuestra estructura no hubo daños mayores. Ya un poco más tranquila, me acerqué al punto donde se suponía que el cuerpo debía haber caído, pero no había nada. Absolutamente nada, ni una sola señal de que alguien hubiera impactado contra el suelo. Les pregunté a mis compañeros, pero nadie vio a nadie. Incluso uno de ellos me aseguró que ese edificio estaba clausurado y jamás se abría. Pensándolo bien, el lugar estaba sellado desde fuera. La cadena y el candado se veían oxidados y viejos. Si alguien hubiera querido entrar, tendría que haberlo forzado, quitando el candado y la cadena, pues las paredes que lo rodeaban eran altísimas y las ventanas apenas se divisaban a partir del tercer o cuarto piso. Traté de olvidar lo que pasó, lo que vi. Quise convencerme de que fue mi imaginación, que por el miedo ya estaba alucinando cosas que no existían, pero ese día tardé mucho en poder cerrar los ojos. Volví a casa, sintiendo cómo el aire se volvía pesado tras de mí. Al meterme en la cama, intentando conciliar el sueño, los recuerdos de lo ocurrido me asaltaron de golpe, como un latigazo. Casi podía visualizar a ese hombre, clavando sus ojos en mi alma, y luego, saltando, sin apartar su mirada de mí, ni por un segundo. Cerraba los ojos y allí estaba su rostro, grabado a fuego en mi mente, su piel, un blanco cadavérico, y esa mirada tan penetrante que me helaba la sangre. No podía más. Sentía que iba a colapsar. Decidí levantarme y encender la televisión, buscando desesperadamente algo que me distrajera. En algún momento, el cansancio me venció y me quedé dormida, pero mi mente cayó en un abismo de pesadillas. Ahí estaba él, observándome fijamente desde mi ventana, mientras su rostro se retorcía y se desfiguraba, grotesco. Parecía intentar susurrarme algo, un mensaje prohibido, algo que no debí escuchar. Esa fue la noche en que todo comenzó, la noche en que mis pesadillas cobraron vida. Los días siguientes, el horror se intensificó. Cada vez eran más largas, más retorcidas, más insoportables. En cada una él volvía a aparecer, observándome mientras me atormentaba, susurrando cosas dichas en un idioma muerto,
algo que yo no lograba entender, pero que me paralizaba de puro y absoluto terror. Sus palabras martillaban mi cabeza, una y otra vez, cada vez más estridentes, mientras sus ojos se vaciaban, tornándose negros, creciendo, hasta devorarlo todo. Cada noche despertaba empapada en sudor, con el corazón a mil, encendiendo todas las luces, incapaz de cerrar los ojos de nuevo. En el trabajo, evitaba a toda costa girar la cabeza hacia ese edificio maldito. Sin embargo, sentía una presencia, alguien, algo, observándome. No podía ser real. Incluso cuando comprobé que los vidrios de las ventanas eran de esos que están diseñados para impedir que mires hacia adentro. Un día, por fin, se presentó la oportunidad de cambiar mi puesto al otro extremo del edificio para dejar de ver por fin a esa horrible estructura blanca. Por supuesto, acepté sin dudarlo. Después de eso, pasé días intentando desesperadamente olvidar. Dormía con cada luz de la casa encendida en mi habitación y con la televisión a todo volumen, buscando algún programa que evitara que mi mente volviera a caer en sus manos, pero siempre, al menos por un instante, ese hombre y su réplica apareciendo de la nada. Finalmente, después de unos meses pude dejar de soñar con esa aparición, o lo que fuera eso, y tomé mi vida normal, o al menos eso creía. Una noche, mientras me preparaba para irme a dormir, al pasar frente a la ventana de mi sala, creí ver a ese hombre. Volví a mirar, pero ya no estaba, solo las cortinas moviéndose. De nuevo, quise convencerme de que era él, cansancio o algo parecido, pero una noche, mientras dormía, volví a soñar con él. Esta vez estaba de nuevo en la oficina, viéndolo a través del cristal. Él también me miraba fijamente y luego comenzó a pronunciar esas palabras, las mismas de siempre. Su rostro empezó a derretirse, deformándose. Comenzó a caminar hacia mí, lento, pesado. Llegó hasta la ventana de mi edificio. Lo escuchaba perfectamente, susurrando cerca de mi ventana, apoyando sus dedos sobre el vidrio y, de pronto, resonando, mientras todo se sumergía en una oscuridad asfixiante a mi alrededor. Ya no puedo soportarlo. Al intentar dormir, lo escucho. Puedo sentir su presencia acechándome. Ni los audífonos, ni la televisión, ni la luz logran ahuyentarlo. Ya no sé qué hacer. Lo peor es que apenas hace unos días tuve otra pesadilla y cuando desperté me encontraba de pie junto a mi ventana, abierta de par en par. No sé cómo llegué ahí, si fue él quien me obligó. Y de ser así, ¿qué más me obligará a hacer? ¿Será que quiere que sufra el mismo destino? Yo, simplemente, tengo miedo, un terror que te hiela la sangre. Ya no querrás volver a ser la misma persona. Buenas noches a todos. Hoy necesito contarles algo que me atormenta, mi historia. Soy un chico de 22 años que vive en Cornellà, un municipio oscuro y frío de la provincia de Barcelona, en España. Antes de empezar, quiero dejar claro que toda la parte materna de mi familia proviene de Galicia, una tierra envuelta en brumas, famosa por su conexión inquietante con el mundo de los muertos. Se dice que esto ocurre porque gran parte de la población de Galicia conserva una herencia celta antigua y sombría. Es casi imposible encontrar a un gallego que no haya sentido alguna vez esa presencia, algo que simplemente no tiene explicación racional. A lo largo de mi maldita vida, he sido alguien a quien le han sucedido varios fenómenos inexplicables, sucesos que desafían la lógica, pero el que vengo a narrarles hoy es el que dejó una cicatriz imborrable en mi alma. Esto ocurrió en el año 2009. En el domicilio donde vivo hay 3 habitaciones, la de mis padres, una de mi hermana y la tercera la que comparto con mi hermano. Sin embargo, por aquel entonces, yo dormía solo en la que ahora es la habitación de mi hermana.
Una noche de ese año, el sueño me abandonó por completo. Estaba inquieto, con los nervios a flor de piel. Me sentía extrañamente despierto, como si algo me obligara a no cerrar los ojos. Desde mi cama, en aquel momento tenía una visión directa hacia el pasillo oscuro a través del hueco de mi puerta. Esa noche, la luz del pasillo estaba encendida y yo me quedé allí observando el vacío, intentando conciliar el sueño. De repente, ocurrió algo atroz, algo que jamás lograré borrar de mi memoria, por mucho que lo intente. Por la abertura de la puerta, aquel umbral que daba al pasillo, se asomó una figura. Aquella silueta parecía, en parte, humana, tenía una forma física, pero, Dios mío, era una negrura absoluta, más densa que la misma noche. Todo su cuerpo y su rostro eran de un negro absoluto, como si fuera una sombra viva. No se podía distinguir absolutamente ningún rasgo facial, porque todo era pura oscuridad devoradora. Sin embargo, a pesar de eso, en cuanto se asomó, supe que me estaba mirando. No, se veía nada, pero percibía con horror su mirada clavada en lo más profundo de mí. Mientras estuve bajo esa mirada gélida, me resultó imposible moverme, ni siquiera articular palabra alguna. Quise lograr, quise gritar y llamar a mis padres, pero no pude. La influencia asfixiante que esta figura maligna ejercía sobre mí no me lo permitía. De repente esa figura se retiró y nada más hacerlo, sentí como al fin me liberaba del poder de su mirada, pudiendo, ahora sí, gritar y llamar entre sollozos a mis padres. Mi papá, alertado por mis gritos, vino corriendo a mi habitación para ver qué estaba pasando. Yo le expliqué lo que me había ocurrido y le pregunté si él o mi mamá se habían asomado a verme. Me respondió que no, que ellos se encontraban en la planta de arriba. Ese evento me impidió dormir con tranquilidad durante muchos meses, haciendo que en ocasiones despertara, aterrado por la noche. Una de esas veces, al despertar, me ocurrió algo terrible. Noté un peso denso encima de mis piernas. Al levantar la mirada, estaba allí, esa entidad sombría sentada sobre mis extremidades. Mi terror fue tal que, de nuevo, no me pude mover ni gritar, y esto duró aproximadamente 10 segundos, hasta que la figura se levantó y se marchó lentamente de mi habitación. En el momento exacto en que pude llamar otra vez a mis padres, fueron los 10 segundos más eternos y angustiantes de toda mi vida cuando mi hermano nació poco después. Me mudé de cuarto para compartirlo con él. Así mi hermana podía tener una habitación solo para ella. Entonces yo me instalé en mi cuarto actual y mi hermana se quedó en la habitación donde acechaba aquella figura sombría. Debo decir que desde que estoy en este nuevo cuarto, jamás he vuelto a ver a esa presencia. Quedó solo como un escalofriante recuerdo del pasado. Sin embargo, tras haber pasado ya varios años, hablé de estos sucesos con mi familia y fue entonces cuando mi hermana, a quien yo no le había contado nada para no aterrorizarla, por tener que dormir allí, me confesó que ella también había visto al mismo ente. Me contó que durante todos estos años lo había estado encontrando cada cierto tiempo, observándola desde la rendija de la puerta. Me confesó que ya no se atrevía a mirar al pasillo por miedo a verlo allí, y que el ente seguía acechando en ese lugar. Realmente no he logrado encontrar explicación alguna a este horror. Lo que sí está claro es que esta entidad está atada a esa habitación de alguna forma retorcida, pues solo se ha manifestado ante quienes hemos dormido allí. Mi familia compró la casa de obra nueva, por lo que presiento que ese ente debe estar vinculado a una construcción anterior que existió en los terrenos de mi edificio actual.
Tuvo que haber ocurrido algo terrible aquí, algo oscuro que provoca que el ente permanezca atrapado aquí. Necesito investigar qué había aquí antes y cuál es la maldita historia de estos terrenos. Necesito descubrir por qué esa figura sombría sigue anclada, encadenada a esa maldita habitación. Les prometo que los mantendré al tanto de cualquier novedad, por más perturbadora que sea. Todavía no sé bien hacia dónde nos llevará este episodio, que esperamos de corazón que estén disfrutando, porque queda quizás la historia más extraña y oscura de todas. Antes de pasar a ella, les recordamos que nos sigan en todas nuestras redes sociales, donde nos encontrarán como Ered LN Oficial. Si quieren seguirme, en las mías, yo soy Uniel Rey y me encuentran en todas partes como Vals. Será un gusto saludarles también por allá, pero ahora es momento de terminar con un último y escalofriante relato de la noche. No estoy seguro de qué tanto tenga esto de paranormal, pero es una de las cosas más extrañas y horribles que he vivido. Me atrevo a contarlo solo en esta comunidad, en la que confío plenamente. Nos sucedió en uno de estos llamados pueblos mágicos cerca de Guadalajara, esos lugares hermosos que parecen tener tanto que ofrecer a los turistas desprevenidos. No quiero decir cuál, pues no me gustaría que alguien dejara de ir, que dejara de visitarlo por el miedo a vivir algo así. Pero es una carga que necesito soltar. Rentamos una pequeña cabaña, mi cuñado y yo, junto a nuestras familias, su esposa y sus 2 hijas adolescentes, mi mujer y mi hijo de 5 años. La cabaña estaba aislada al final de un camino, de tierra tan estrecho que apenas si pasaron nuestras camionetas, como si el bosque no quisiera dejarnos entrar. Justo detrás de la cabaña, un sendero oscuro parecía arrastrarse hacia lo más profundo, y dentro la espesura. Recuerdo que mi cuñado y yo fuimos a buscar algo para cenar. Cuando regresamos, sus hijas insistieron en que ellas querían cocinar. Su madre y mi esposa se quedaron para supervisar todo. Mi cuñado y yo salimos a intentar encender la fogata, una hoguera para buscar leña. Mi cuñado y yo salimos a intentar encender una fogata. Mi hijo nos siguió, saliendo detrás de nosotros hacia un frío espantoso, calándonos los huesos, pero caminamos entre las sombras buscando algo de madera seca. Eran las 9 de la noche. Una oscuridad absoluta nos rodeaba. De repente, el mundo se paralizó ante un sonido extraño que se arrastraba por el sendero. Nosotros no estábamos en el camino, estábamos justo en medio de la espesura entre el sendero y la cabaña. Mi hijo estaba pegado a nuestras espaldas, temblando. Vimos acercarse a 3 figuras, 3 hombres con trajes rojos, como sacados de una época medieval maldita o algo así, como si fueran espectros de alguna obra olvidada que se representaba en el pueblo. Avanzaban con unos brinquitos erráticos, inquietantes, y no dejaban de entonar un canto lúgubre que nos heló la sangre, sin decir ni una palabra, paralizados por la estampa, tan grotesca y surrealista. Los vimos pasar por el sendero hasta que se perdieron, adentrándose en la negrura del bosque. Supusimos que había algo más adentro, algo que nos observaba. Seguimos buscando leña, pero el miedo ya nos dominaba. Pasaron varios minutos cuando volvimos a escuchar aquel sonido macabro. Los hombres venían de regreso, avanzando los 3 juntos, como si vinieran agarrados de las manos en esos mismos brinquitos antinaturales. Ahora, como si se dirigieran directo hacia el pueblo, esta vez mi cuñado estaba más cerca del borde del sendero. Por un instante vi que estaba a punto de saludarlos, pero algo pasó, algo vio en ellos. Se arrepintió en el último segundo, su rostro desencajado, y se refugió tras un árbol, intentando esconderse de aquellas cosas. Los sujetos pasaron de largo, alejándose de nuevo, rumbo al pueblo, aunque estábamos a kilómetros de distancia de cualquier alma viva. Escuchamos cómo sus voces se desvanecían cantando. Mi cuñado corrió hacia mí,
pálido, y me susurró que mejor entráramos, que nos olvidáramos de todo y nos escondiéramos ya junto a la hoguera. Le pregunté, desesperada, qué era lo que había visto, pero no quiso decirme nada. Se quedó callado, paralizado. Todo está bien, le dije, intentando calmarlo. Ya se fueron. Él asintió con la cabeza, aunque sus ojos estaban perdidos. Y luego me dijo que ya volvía, que iba a revisar cómo iba la cena, que necesitaba tranquilizarse. Yo no terminaba de entender, pero el frío se calaba hasta los huesos. Pensé que quizás era mejor olvidarnos del fuego y resguardarnos dentro de la cabaña. Pero entonces, al mirar a mi alrededor, busqué a mi hijo y mi corazón se detuvo. No estaba. Empecé a gritar su nombre. Mi cuñado regresó de golpe al escucharme. Me preguntó a gritos por dónde se había ido el niño, pero no tenía ni idea. Y entonces volvimos a escucharlos. Esas voces, esos pasos, acercándose desde algún lugar oscuro del bosque. Venían directo por el sendero. «Voy a ver que no se haya metido por allá», gritó mi cuñado lanzándose a correr hacia el camino. Yo, por puro instinto, salí disparada detrás de él, con el pecho apretado por el miedo. De pronto, los vi, a lo lejos, a unos 60 metros emergiendo entre las sombras. Llegamos al sendero y nos dimos cuenta de que mi hijo venía corriendo por el otro lado. Estaba a punto de cruzarlo cuando mi cuñado, en un susurro cargado de pavor, le gritó que no. Mi hijo se detuvo en seco, justo antes de pisar el camino. «Que no te vean», siseó, tirándome detrás de un árbol. Mi hijo obedeció al instante. Mi cuñado me obligó a tirarme al suelo, y el mundo pareció detenerse. Los hombres ya estaban ahí, a solo unos pasos de nosotros. Se detuvieron justo frente a donde estábamos escondidos. Levanté la vista, temblando, y aunque no pude verles el rostro, sentí que sus ojos estaban clavados justo donde mi hijo se había ocultado. Mi cuñado se puso de pie, lentamente, con la voz quebrada. «Buenas noches». Mi hijo estaba a punto de cruzar al otro lado, pero mi cuñado le gritó. Bueno, en realidad fue un susurro cargado de pánico, que se detuviera. Mi hijo se quedó paralizado, petrificado justo antes de poner un solo pie en ese sendero oscuro. «Escóndete, que no te vean», siseó mientras se arrojaba tras un árbol retorcido. Mi hijo obedeció al instante. Mi cuñado me tiró con violencia al suelo y contuvimos el aliento. Aquellos sujetos ya estaban encima. Sus pisadas resonaban como golpes secos sobre la tierra. Estaban ahí, a escasos centímetros. Podíamos sentir una presencia helada que nos erizaba la piel. El aire se volvió pesado, irrespirable. Se detuvieron en seco, justo frente a nuestro escondite. El silencio era absoluto, roto solo por los latidos desbocados de mi propio corazón. Levanté la vista con miedo, con el cuerpo temblando, aunque no pude ver sus rostros. Lo que fuera que estaba allí no era humano. Esa sombra se sentía antinatural. Me di cuenta de que sus miradas, cargadas de una maldad absoluta, estaban clavadas donde mi hijo se había ocultado. El pánico me recorrió la espalda. Mi hijo estaba a su merced. De pronto, mi cuñado se puso de pie, exponiéndose a lo que fuera que estuviera frente a nosotros. «Buenas noches», dijo con una voz que apenas pudo articular, mientras la oscuridad parecía devorarlo todo. Les hablé con un hilo de voz. Los tres hombres se giraron lentamente. Sentí que el aire se volvía pesado, asfixiante. Parecía como si tuvieran los brazos fundidos a sus costados, pegados al cuerpo de una forma antinatural, o al menos la ropa andrajosa que llevaban me hacía verlos así, rígidos como cadáveres erguidos. Y sus rostros, sus caras. Dios mío, sus caras. No puedo describirlas, simplemente no puedo, pero eran algo que no pertenece a este mundo. Además, sus facciones, si es que se les podía llamar así, destilaban una ponzoña indescriptible, maldad pura, una maldad antigua que te calaba los huesos. Es lo único que me atrevo a decir, lo único que tiene sentido. Mi cuñado, con la voz temblando de miedo, les dijo que ya nos íbamos, que nos meteríamos en la cabaña y que no teníamos intención de quedarnos ahí ni un segundo más, que no nos íbamos a quedar ahí, que nos iríamos de inmediato. Los tres hombres nos observaban en un silencio sepulcral, un silencio que te eriza la piel. Yo también me puse en pie.
con las piernas temblando como gelatina. No podía, simplemente no era capaz de sostenerles la mirada. Levanté las manos, les dije, intentando que no notaran que me estaba muriendo de terror. Les aseguré que todo estaba bien, que solo queríamos irnos a la cabaña y dejar todo atrás. Solo queríamos refugio, alejarnos de esa presencia nefasta, y de repente, como si fueran una sola criatura, comenzaron a entonar un cántico gutural al mismo tiempo. Sin mirarnos, retomaron su camino, perdiéndose entre la espesura. Escuchamos como el cántico se desvanecía lentamente, alejándose hacia las profundidades del bosque. Entonces, mi hijo salió de su escondite y corrió hacia nosotros llorando en silencio. Mi cuñado me preguntó si había visto lo que llevaban en sus bolsas, y le dije que no quise ver. Me preguntó si había visto lo que ocultaban en sus sacos, y le dije que no, con el alma en un hilo. Él se quedó callado un momento. No, no vi nada. ¿Tú sí? Gracias a Dios, qué bueno que no lo viste, me dijo con un susurro que me heló la sangre. Eso fue todo lo que dijo, pero su tono me confirmó que lo que fuera que llevaban era una aberración. No hablamos más. El silencio en la cabaña se volvió un muro infranqueable tras la cena. Él y yo pasamos la noche en vela, vigilando la puerta con el corazón latiendo desbocado en la garganta. No podíamos decir nada. El terror nos había dejado mudos, y mi hijo, gracias al cielo, no había levantado la vista cuando aparecieron. Se mantuvo ajeno a lo que vio mi cuñado. Durante la noche, hasta bien entrada la madrugada, no pudimos cerrar los ojos ni un instante. El miedo era un cuchillo clavado en el pecho. Escuchamos ese mismo cántico a lo lejos, resonando entre los troncos como un lamento fúnebre. Estaba allí, clavado en el bosque, acechándonos desde la oscuridad, y vimos una columna de humo negro subir hacia el cielo. También un resplandor siniestro que parecía brotar de algún lugar maldito. Estaba escondido entre los árboles, a 1 kilómetro de nuestra cabaña, como una hoguera de pesadilla. A menos de 1000 metros, algo oscuro estaba ocurriendo. No hay forma, de ninguna manera, de que nos quedemos aquí mañana. Nos vamos de este lugar ahora mismo, dijo mi cuñado, y en el fondo de mi alma sabía que tenía toda la razón. Nos inventamos una excusa barata para refugiarnos en un hotel del pueblo. Intentamos, desesperadamente, disfrutar el resto del fin de semana, tratando de olvidar. Pero al caer la noche, cuando el pueblo entero caía en un silencio sepulcral, casi podíamos escuchar aquel cántico gutural filtrándose desde la espesura del bosque, y podíamos ver aquella columna de humo negro elevándose allá a lo lejos, desde algún rincón maldito. Hemos llegado al final de esta noche de horror. Si alguno de estos relatos logró erizarte la piel o acompañarte en la penumbra, te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas nuestras próximas pesadillas. Y si hubo historias que realmente te dejaron marcado, considera compartir este video con tus allegados. Cada alma nueva que se une ayuda a que esta comunidad siga creciendo y manteniendo vivo este espacio de sombras. Gracias por dedicar parte de tu tiempo a escuchar estos susurros de ultratumba. Espero que hayas sentido un escalofrío placentero y que nos volvamos a encontrar muy pronto en una nueva recopilación de historias macabras. Que tengas una noche inquietante. Cuídate mucho de lo que acecha en la oscuridad y hasta la próxima.